Después de haber estudiado las gráficas de la ecuación cuadrática, obtuvimos parábolas positivas, parábolas negativas, obtuvimos el vértice y a partir del vértice poder graficar. En este video vamos a ver cómo los elementos de H y K pueden afectar nuestra gráfica haciendo traslaciones en nuestra función, en nuestra gráfica. Vamos a comenzar con un primer ejemplo donde nosotros aquí podemos ver que una parábola puede tener una traslación horizontal, es decir, se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso lo va a determinar el valor de H, es decir, el que está adentro del paréntesis junto con X y que está elevado al cuadrado. Ese valor de H me va a indicar que la parábola se va a trasladar horizontalmente. Por ejemplo, si nosotros tenemos que H es negativo, quiere decir que se va a trasladar hacia la derecha. Si tenemos que el valor de H va a ser positivo, quiere decir que la parábola se va a trasladar hacia la izquierda. Ahora, también las parábolas pueden tener traslaciones verticales, es decir, que la parábola se mueva hacia arriba o se mueva hacia abajo. Si nosotros tenemos un valor que en este caso estaría fuera del paréntesis de nuestra función cuadrática, el valor que está fuera del paréntesis, que también lo podemos llamar K, nos va a indicar si se va a desplazar hacia arriba en caso de que sea positivo o si se va a desplazar hacia abajo en caso de ser negativo. Lo vamos a ver ya en un ejemplo más aplicado. Tenemos, por ejemplo, la gráfica de la función y es igual a x cuadrada. Esa gráfica la tenemos en este primer recuadro y la que tenemos marcada en gris corresponde a la gráfica y es igual a x cuadrada, donde esta ecuación, esta función cuadrática, no tiene desplazamientos. Pero si nosotros queremos convertir esa ecuación que corresponda a la ecuación y es igual a x menos 3 al cuadrado, entonces eso quiere decir que la ecuación la gráfica de la ecuación va a tener un desplazamiento 3 unidades, en este caso 3 unidades a la derecha, ya que en la diapositiva anterior vimos que si el valor de H es negativo, quiere decir que se va a trasladar 3 unidades a la derecha. Es decir, aquí podemos observar cómo la gráfica se desplazó a la derecha 3 unidades en todos sus puntos. En el segundo ejemplo tenemos, en este recuadro tenemos la gráfica de la función y es igual a x cuadrada. Y si ustedes observan, vamos a trasladar ese gráfico para obtener el que es y es igual a x cuadrada más 2. Observamos que aquí el 2 está fuera del paréntesis, entonces tiene la función de ser k. Entonces aquí al ser positivo, la gráfica se va a desplazar 2 unidades hacia arriba. Entonces aquí tenemos nuestro desplazamiento. En estos ejemplos, en el primero solamente se desplazó horizontalmente y en el segundo solo se desplazó verticalmente. Pero podemos tener el caso en el que tengamos traslaciones tanto horizontales como verticales. Aquí podemos nosotros ver que la gráfica que está del lado izquierdo corresponde a la función y es igual a x cuadrada, es decir, tiene su vértice aquí en el origen, no está desplazado. Y vamos a graficar la función y es igual a x más 2 al cuadrado menos 1. Eso quiere decir que al tener este valor dentro del paréntesis, el 2 dentro del paréntesis, como es positivo, el que va adentro va a ir en contra. Entonces, si dice más 2,
quiere decir que mi vértice se va a desplazar hacia la izquierda 2 unidades y este valor que vendría siendo el valor de K me indica que la gráfica o la parábola se va a desplazar 1 unidad hacia abajo. Entonces, a partir de el origen que está en 0,0 de mi gráfica original, yo hago mi traslación, es decir, el vértice lo voy a mover 2 posiciones a la izquierda y 1 posición hacia abajo. Y así, de esa manera quedó trasladada mi parábola con respecto al origen por los valores de H y K. Continuando con el análisis de las parábolas, en esta imagen podemos observar 4 gráficas que corresponden a ecuaciones cuadráticas. En las 2 primeras observamos que las parábolas son positivas, abren hacia arriba, y la gráfica 3 y 4 abren hacia abajo, por lo tanto son parábolas negativas. Eso quiere decir que mis coeficientes, en el primer caso, aquí los coeficientes, es decir, A y B, son positivos, y en el tercer y cuarto caso, los coeficientes C y D son negativos. Es por eso que las parábolas abren hacia arriba o abren hacia abajo. Ahora, ¿cómo nos va a afectar ese valor para poder analizar la parábola y ver qué tan ancha o qué tan estrecha va a ser mi parábola? Mientras el coeficiente, por ejemplo, en el caso de A y B, son valores que más se acercan al 0, la parábola es más ancha, abre más. Y, por ejemplo, en el caso de la parábola donde tenemos coeficientes C y D, mientras más grande sea el coeficiente, la gráfica es más estrecha, por eso es que se ve más adelgazada. Entonces, el coeficiente del término cuadrático es el que va a determinar qué tan ancha o qué tan estrecha va a ser mi gráfica. Mientras el coeficiente sea más pequeño, independientemente de si es positivo o negativo, o sea, me refiero a un valor absoluto, mientras sea más pequeño, la gráfica va a ser más ancha. Mientras sea más grande el coeficiente, la gráfica va a ser más estrecha. Y ya el signo nos va a indicar si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. Muchas gracias.